Hemos visto 3 partes, hoy vamos a ver la 4ª parte del primer paso. Es decir, se oye muy simple, pero es muy profundo este tema, ¿verdad? Y el esfuerzo que hemos estado haciendo por dejarlo claro es que se vuelva para todos simple entender cómo aplicarlo, ¿verdad? Que todos podamos tener en claro cómo es que se debe de aplicar y por qué. Y que ninguno de nosotros cometa errores, no tanto a la hora de aplicarlo, porque el proceso nos va a ir dando experiencia, pero errores que terminan en una doctrina totalmente contraria a la Escritura. Y hasta la clase pasada, el domingo pasado, hemos visto 3 partes del primer paso, ¿verdad? El primer paso era lo que dice Mateo 18:15: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y has de ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Y las 3 partes que estudiamos son estas: si tu hermano pega contra ti, requiere juicio justo. Ve a solas con él y has de ver su falta, requiere amor, ¿verdad? Lo que se requiere para la confrontación es el amor. Y cuando vimos, si te hace caso, has ganado a tu hermano, vimos que la parte de si te hace caso, según las palabras de Jesús, es si se arrepiente, ¿verdad? El entender si alguien hizo caso a la confrontación, eso, mejor dicho, eso se entiende como arrepentimiento, y es lo que estuvimos estudiando, ¿verdad? Y vimos, quisiera que lo recordáramos, en Lucas 17, versículo 3 al 4, cómo Jesús explica de otra forma este mismo proceso, de una forma mucho más resumida. Dice Lucas 17, 3 al 4, así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Aún si peca contra ti 7 veces en un día, y 7 veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo. Y vimos que la palabra aquí, arrepiente, es metanoeo, cambiar la forma de pensar, cambiar el hombre interior. Vimos que es un proceso intelectual que necesariamente tiene una consecuencia en nuestro comportamiento. Cambiamos porque entendimos el problema, ¿verdad? Y después de eso, Jesús nos dice que si se arrepiente, lo que leímos en Lucas 17, si se arrepiente, perdónalo, y vimos que era una condición. Así que cuando hablamos de perdonar a alguien según el proceso de la disciplina, requiere que haya arrepentimiento. También hicimos una diferencia entre remordimiento y arrepentimiento, ¿verdad? Y vimos cómo se utiliza en el griego y el ejemplo de Jesús, que Jesús puso cuando un padre le dice a sus 2 hijos que vayan a hacer algo, ¿verdad? El primero le dice que sí lo va a hacer, pero no lo hace, pero luego se arrepiente y va y lo hace, ¿verdad? Y el otro, dijo que no lo va a hacer, se arrepiente y va y lo hace, y el siguiente dijo que sí lo iba a hacer y no lo hace, y ahí arrepentimiento era traducido como remordimiento. Pero vemos que la palabra que usa Jesús acá, cuando dice que si se arrepiente, perdónalo, aquí no es remordimiento, sino un cambio en la manera de pensar. Entonces, el objetivo para el día de hoy es que entendamos la parte positiva de la condición, que está en Mateo 18. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Si se arrepiente, perdónalo. Esa es la parte positiva. La parte negativa es el siguiente paso. Si no, trae testigos, ¿verdad? Entonces hoy vamos a estudiar la parte positiva de esa condición. Si te hace caso, debemos perdonarlo, ¿verdad? Y vayamos a recordar a Lucas 13, versículos 5 al 9, que también lo vimos el tema pasado. Dice, les digo que no, de la misma manera todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella no encontró nada. Así que le dijo al viñador, mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno? Señor, le contestó el viñador, déjela todavía un año más para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante dé fruto. Si no, córtela. Y eso describe el proceso de la disciplina, ¿verdad? El primer paso lo detona el hecho de que no hay fruto, es decir, hay una ofensa y no hay nada al respecto en esa ofensa, no hay una búsqueda de perdón, no hay arrepentimiento, es algo que hasta ahorita se supone que es un hijo de Dios y tú tienes que ir a confrontarle en su error, ¿verdad? Ese es el cavarle la tierrita, ¿verdad? Y abonarle.
este proceso que nos dice Mateo 18. Y si al final del proceso no da fruto, entonces lo expulsas. Pero lo que quería que viéramos aquí es que está condicionado el perdón al arrepentimiento. Y también vimos que el arrepentimiento es algo que Dios concede, ¿verdad? Así que para que una persona se arrepienta de su pecado, se le llama hermano, ¿verdad? Si tu hermano peca contra ti, si se arrepiente de su pecado, tienes la evidencia de que es hijo de Dios, porque Dios disciplina a todo el que ama, ¿verdad? Así que ese es el caso que vamos a considerar, que Dios le concedió el arrepentimiento, ¿verdad? Si tu hermano peca, decía Lucas 17, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y luego nos dice el versículo 4, aun si peca contra ti 7 veces en un día, y 7 veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo. Y ese es el enfoque del día de hoy, ese es el estudio, que es el perdón. Porque cuando Jesús dice, si se arrepiente, perdónalo, ¿crees que nos está dando una sugerencia o una orden? O sea, ¿esto que estamos estudiando es un proceso sugerido por Dios, sugerido por Cristo, o es una obligación? ¿Es opcional? ¿Sabes qué? Sí, voy a aplicar la disciplina en esta ocasión, pero esta no, porque este otro caso es muy distinto. O bueno, es que es mi amigo, ¿verdad? Y a él no es necesario que pase por ahí. Yo le aguanto lo que sea. No, no es una sugerencia lo que está diciendo Jesús. Y si la condición se cumple, si se arrepiente, tenemos una obligación. Perdónalo. El punto importante de entender es que es obligatorio. Y la palabra perdónalo en griego es afiemi. Se traduce así, enviar lejos, permitir, dejar solo. Eso según la concordancia Strong. El diccionario Helps dice así, enviar lejos, liberar, en el sentido de saldar o cesar la culpa. Y ese es el sentido que nos interesa hoy en día, ¿verdad? Porque no nos está diciendo que si se arrepiente, déjalo, es decir, váyanse y déjenlo solo. No está hablando en ese sentido de la palabra. Está hablando en el sentido de liberar. De hecho, cuando Jesús se fue a bautizar, y Juan el Bautista le dijo, ¿cómo? Yo no te puedo bautizar a ti. Jesús le dice, déjalo. La versión Reina Valera 60 dice, déjalo que así sea. Y Juan Bautista lo dejó. Y ahí la palabra es esta misma, afiemi. Y no tenía que ver con dejar solo a Jesús, sino con permitir que Jesús fuese bautizado. Así que cuando hablamos de la palabra perdón, tiene que ver con saldar o cesar la culpa. Y esto no tiene nada que ver con las emociones. Por eso, cuando Jesús ordena que perdonemos, no tienes que tener ganas de perdonar o sentirte como con ganas de perdonar, porque el perdón que se nos demanda no es emocional. Ahora esto genera muchas preguntas, pero ¿por qué? ¿Por qué estoy obligado a perdonar? ¿Qué tal si la ofensa es muy grave? Digo, quizás cosas pequeñas no habría ningún problema, ¿verdad? Pero ¿qué tal si es algo muy grave? ¿Qué tal si realmente es algo muy doloroso? ¿Puede Dios demandarme que perdone o no? Ahora, considera que el caso que estamos analizando aquí es que hay arrepentimiento. ¿Me explico? Si no lo hay, es un camino distinto. El caso que tenemos el día de hoy es, se arrepintió. Dios le concedió arrepentirse, así que ahora estás obligado a perdonarlo. Y la pregunta es, ¿qué tal si la ofensa es tan grande que no siento ganas de perdonarlo? Que quizás pensaría que no debiera perdonarlo, porque es algo muy grave. Y bueno, vamos a la situación que Jesús plantea en Mateo 18. Mateo 18, 21 al 35, y está en el mismo contexto de lo que estamos estudiando, ¿verdad? Tiene que ver con el proceso de la disciplina y con la pregunta que Pedro le hace después de que Jesús describe el proceso que estamos estudiando. Mateo 18, 21 al 35 dice, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que pega contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Y ahí es una nota, la NBI, ¿verdad? Que se puede traducir también como 70 veces 7. Versículo 23. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro.
Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir aquel siervo, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Fíjate bien, compara 100 monedas contra miles y miles de monedas, ¿verdad? 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Ahora, quisiera que analizáramos un poco esta situación, porque se ve que el rey cambió de parecer, ¿verdad? Le había perdonado y después se arrepintió y siempre no lo perdonó. Y cuando dice Jesús que así hará Dios con nosotros, no nos vayamos a confundir en que Dios va a cambiar de opinión, ¿verdad? O sea, aquí no está hablándonos de que pierdes tu salvación, como algunos aseguran. Porque dicen, ya lo había perdonado, y luego Dios le dijo, no, ¿sabes qué? Siempre no. Dicen, ya ves, era salvo y lo perdió. Claro que no está hablando de eso, porque cuando dice, así les hará, se está refiriendo a la parte final, no a todo lo que el rey hizo. Porque si Dios es omnisciente, es imposible que le conceda el perdón a alguien y luego le salga con la sorpresa de que no se lo merecía. Eso sería absurdo, ¿verdad? Cuando Jesús dice, así les hará mi Padre, se refiere a esta parte final, en la que se te va a dar justicia, porque tú demandaste justicia de otro, en lugar de misericordia. Así que no se trata de un caso de alguien que perdió su salvación, ¿verdad? Sino que si nosotros realmente fuimos perdonados en nuestra deuda, es decir, nuestro pecado ante Dios, no podemos hacer lo que este siervo malvado hizo, porque se le perdonó algo que era impagable y él no tuvo compasión de su hermano, que rogó de la misma forma, ¿verdad? El siervo malvado y el otro siervo, ambos dijeron, ten paciencia conmigo. O sea, ninguno de los dos le dijo, no te voy a pagar. Dijo, sí te voy a pagar, pero ten paciencia. O sea, me voy a tardar, no tengo el dinero así para dártelo, me voy a tardar en dártelo, pero te voy a pagar. A uno se le perdona y el que fue perdonado no quiere perdonar al otro. Y lo que dice Jesús aquí es esta advertencia. Si tú no perdonas, se te va a dar justicia. Tampoco serás tú perdonado. Pero el siervo malvado no perdió su salvación, sino que demostró que nunca fue salvo. Al árbol lo conoces por sus frutos, dijo Jesús. Y el buen árbol no puede dar mal fruto. De manera que se está demostrando lo que dice Lucas 11, 2 al 4. Le preguntaron a Jesús cómo debían orar. Lucas 11, 2 al 4 dice, Él les dijo, cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden y no nos metas en tentación. Ahora, cuando dice, porque también nosotros perdonamos, eso no es la condición para lograr el perdón, sino que esa es la evidencia de que fuiste perdonado. Es decir, estamos obligados a perdonar una vez que tú fuiste perdonado. Así que cuando le dices al Padre, perdóname, porque yo también perdono, no estás negociando ni intercambiando el hecho de que tú ya perdonaste para que Dios te perdone. No, sino que le estás diciendo a Dios, perdóname, porque yo soy hijo tuyo. He vuelto a pecar, perdóname, porque yo tengo la evidencia de que soy tuyo, porque yo también perdono a mis hermanos. ¿Me explico? Es decir, nunca un cristiano, alguien que está consciente del pecado que mora en él,
alguien que está consciente de que es imposible salvarse por las obras que puedas hacer y se sabe perdonado por Dios, es imposible que alguien así le niegue el perdón a otro. Es absurdo, es una contradicción. No pudiese ninguno de nosotros pensar que si Dios perdonó todo lo que hemos hecho, pasado, presente y futuro, nosotros tengamos alguna especie de derecho de restringirle el perdón a alguien. Sería contradictorio, totalmente. Si no tienes conciencia de tu situación ante Dios, pudiese ser que consideres que no puedes perdonar. Mira, vamos a Lucas 7, 39 al 47. Lucas 7, 39 al 47. Dice, al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Se refiere a la mujer que con perfume de alabastro y lavó los pies de Jesús con sus cabellos, ¿verdad? Y dice, bueno, este hombre fariseo pensó para sí, o sea, no lo dijo, ¿verdad? Pero pensó para sí, si Jesús fuera quien dice que quién es, no dejaría que esta mujer lo tocara. Versículo 40, entonces Jesús le dijo a manera de respuesta, Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 lo amará más? Es una pregunta simple, ¿verdad? Versículo 43, supongo que aquel a quien más se le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Pausa. Este beso era en el cachete, Que ya había los del movimiento gay que quieren hacer estos pasajes como evidencia de que Jesús tenía, o se lo aplican a los hombres que tenían relaciones gay o que tenía amoríos con esta mujer, nada que ver. Se acostumbraba a que al saludarse se dieran un beso. De hecho, Pablo le pide a la iglesia que se saluden con un ósculo santo. Y esa palabra en la Reina Valera 60, ósculo es un beso. El saludarse de beso era algo que se acostumbraba en aquel entonces. Así que Jesús le dice al fariseo, tú no me besaste, no porque fuese un beso amoroso, ¿verdad?, sino como el saludo que se debería de dar. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo, si ella ha amado mucho es que sus muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Ahora, pon atención, cuando dice a quien poco se le perdona, se refiere a la perspectiva del individuo, no que Dios le haya perdonado poco. Es decir, con un solo pecado pierdes el estatus de perfecto. Y nada que no sea perfecto puede estar ante Dios. Así que un solo pecado te descalifica para siempre. Esa es la condenación eterna. No puedes estar ante un Dios justo porque tú eres imperfecto. Serías condenado inmediatamente. Así que no se trata de que me perdonaron poquitos o muchos pecados. Uno solo es suficiente. Pero aquí Jesús está refiriéndose a la perspectiva del que recibió perdón. Como este fariseo dice, bueno, aquí está Jesús, vamos a comer, vamos a platicar, a ver qué trae, ¿verdad? ¿Qué sale aquí? Y la otra, la mujer, lo trata de una manera totalmente distinta. Está totalmente humillada ante Jesús, porque se sabe pecadora, y poco después Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Así que un verdadero cristiano cree o consideraría que se le perdonó poca cosa. Quizás un neófito, ¿verdad? Que quizás no tiene muy en claro el grado de pecado que tiene. Pero conforme alcanzas más madurez y más conocimiento en las cosas de Dios, más claro debe ser lo profundamente depravado que somos. Así que un cristiano genuino que anda en los caminos del Señor se sabe totalmente inmerecedor de la gracia que recibió. Y sería imposible que le diga a otro hermano en Cristo que tiene evidencia de arrepentimiento, que le diga, no te voy a perdonar. Si eso hace, se invierten los papeles. Ya no se puede sospechar del que empezó ofendiendo porque hay arrepentimiento, pero se sospecha del que niega el perdón.
Porque sería absurdo que si Dios te perdonó tan enorme deuda, tú no estés dispuesto a perdonar. Por eso es una obligación, ¿me explico? Y no es sentimental. Sale sobrando si tienes ganas o no. Nada se compara, ninguna ofensa que te hayan hecho se compara con las ofensas que tú le has hecho a Dios. Antes de Cristo, o sea, antes de que nacieras de nuevo y después. Así que ninguno de nosotros tiene excusa para negar el perdón. Estamos obligados si realmente eres cristiano. Ahora, eso implica que debemos imitar a Cristo, a Dios cuando nos perdona. Vamos a Hebreos 8:12. Está citando profecía del Antiguo Testamento. Dice, yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Fíjate bien, nunca más me acordaré de sus pecados. Ahora recuerden que cuando la Biblia habla sobre Dios, habla en términos antropomórficos, como si Dios fuese un humano. Porque es imposible que a Dios se le olvide algo porque Él es omnisciente, ¿verdad? Así cuando dice, no me acordaré de sus pecados, no significa que sufrió una especie de amnesia, sino que no te los va a reprochar nuevamente. Y lo mismo debe aplicar para nosotros, porque si Él me perdonó así y ya no me lo reprocha, porque si siendo lo que eras antes de Cristo, vienes al reino de los cielos, fuiste regenerado, jamás Dios va a decir, Hernán, pero tú eras bien borracho. Jamás Dios te va a reprochar algo que ya te perdonó. Y como nos perdonó todos los pecados, no te va a reprochar jamás el pecado. Pero sí te disciplina, ¿verdad? Es decir, el hecho de que tú decidas no recordar el pecado de alguien no significa que está libre de consecuencia. Y esta es la parte donde se vuelve confuso. Los cristianos se empiezan a confundir en esta parte, porque si la palabra en griego significa que te libero de la culpa, ¿por qué tienes que pagar? Y algunos abusivos le dicen a la parte que ofendieron, si ya me perdonaste ya no te puedes acordar nada de lo que hice. Y eso es absurdo y antinatural. Obviamente no se me va a olvidar. Sobre todo, entre más me duela, menos se me va a olvidar. Y si decido simplemente olvidarlo, cometo un grave error. Porque el perdón no tiene nada que ver con la amnesia, sino con un acto consciente de no considerarte culpable más. Pero eso no elimina las consecuencias. Por eso al final de este tema voy a ver una serie de casos prácticos para que quede más claro este asunto. Pero por lo pronto quiero que veamos que si Dios nos perdonó, ¿verdad? Y no se acuerda más de nuestro pecado, lo mismo debemos hacer nosotros. Perdónanos como nosotros perdonamos. Así que si alguien te ofendió y tiene evidencia de arrepentimiento, lo debo tratar como mi hermano en Cristo. No tengo razón para impedirle la restauración. El perdón implica restaurar una relación. Implica, ¿sabes qué? Pasó algo muy doloroso, pero he visto que entendiste, que reconoces y que cambiaste. Por consecuencia, te libero de la culpa y te vuelvo a abrazar como hermano en Cristo. Es la forma de reunir lo que había estado quebrantado, lo que había sido dañado. Es una forma de restaurarlo. Pero recuerda, se requiere arrepentimiento. Si tú tratas de dar perdón sin arrepentimiento, te engañas a ti mismo, porque nunca va a haber restauración. Porque el ofensor ni le interesa, ni se enteró. Como dicen algunos, no, pues este me hizo mucho daño, pero yo ya oré para perdonarlo. No entiendes lo que es el perdón. Tú podrás sentir que estás en un estado psicológico donde ya no sientes nada por el individuo, pero la relación no se ha restaurado. Es más, capaz que sigue buscando la manera de ofenderte. Y tú dices, pero ya lo perdoné. Eso es antibíblico. Es un mal uso de la palabra perdón. Y ahorita veremos más ejemplos, pero quisiera que primero entendiéramos que el perdón no es algo emocional.
es intelectual y es voluntario. Y lo mencioné el tema pasado, por eso el perdón es un regalo. Tú se lo regalas, pero no es gratuito. ¿Me explico? La salvación, el perdón de nuestros pecados, ¿qué me pidió Dios a cambio para dármelo? Nada. La salvación es por gracia, dice la Escritura. Gratuita. Pero, ¿fue gratuita? No, Cristo pagó. Dios me regaló la salvación, pero no fue gratuita. Dios mismo pagó el pago, el precio. Por eso nosotros le regalamos el perdón a alguien, pero nos va a costar. Nos va a costar. Y lo que nos cuesta es la parte emocional. El negarnos a nosotros mismos y decir, me dolió, pero si Dios me ha perdonado cosas infinitamente más grandes que la que tú me has hecho, yo también te perdono. Pero no se elimina el dolor, sino que tienes que asumirlo. Pagas el precio. Por eso es que el perdón es un regalo, pero no es gratuito. Ahora, cuando hablamos de el perdón gratuito, como lo comenté ahorita, genera controversia entre cristianos. Primero, quisiera asegurarte que ninguno de nosotros puede decir, no voy a perdonarlo hasta que me nazca. Quien diga eso demuestra que no conoce la Escritura, ¿verdad? No, pues ahorita no tengo ganas. Quizás ruégame un poco más y me puedes ir convenciendo de que digo, bueno, ya, cómprame esto y asunto arreglado. No, eso no es el perdón. Nadie puede esperar a sentirlo. Es una obligación. ¿Tiene evidencia de arrepentimiento? Perdónalo. Pero hay algunos que aseguran que el perdón es un estado psicológico, como lo mencionaba, y aseguran que ¿para qué aplicar Mateo 18 si ya los perdoné? ¿Me explico? O sea, hay alguien que está pecando, ¿verdad? Y me afecta o afecta a la iglesia, pero ¿sabes qué? Ya lo perdoné. ¿Para qué aplicar Mateo 18? Ya me fui directo a perdonarlo. Ya decido olvidarlo, no le voy a decir nada. ¿Para qué aplicar Mateo 18? ¿Qué opinas? Y es más, aseguran que tienen evidencia. Déjame te leo algunos pasajes que utilizan como evidencia. Efesios 4:32 dice, más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y se preguntan, ¿cómo sirve esto de evidencia de que pues no necesitas Mateo 18, no necesitas arrepentimiento, dicen ellos? ¿Cómo lo sabes? Dice, pues porque ahí no dice que te tienes que arrepentir. ¿Verdad? Dice, perdónense mutuamente. En ningún momento dice que tiene que haber arrepentimiento. No sé qué tan sólido crees que sea ese argumento. Pero hay una regla simple. Ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. ¿Me explico? ¿No? Ausencia de evidencia, o sea, no hay nada que diga que no lo debe de hacer, no es evidencia de ausencia. O sea, eso no demuestra que no lo debes de hacer, ¿verdad? Pero vamos a Lucas 6, 35 al 36. Palabras de Jesús. Creo que esta es de las principales estandartes de los que dicen que no tienes por qué demandar arrepentimiento ni implementar disciplina. Lucas 6, 35 al 36 dice, ustedes por el contrario amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Y dicen, ya ves, Hernán, sin esperar nada a cambio. Sin embargo, yo aseguro que necesitas arrepentimiento. Así que, Hernán, ¿a quién le creemos? ¿A Jesús o a ti? ¿Debe de ser sin esperar nada a cambio o debe de haber arrepentimiento? ¿Debí ir juzgarlo e ir a reprenderlo? ¿O simplemente, sin esperar nada a cambio, los amo? Esa es la bandera de muchísimos cristianos. Por eso no quieren entrar en doctrina, porque terminan en discusión, ¿verdad? Dicen, no, sabes que mejor nada más amémonos.
Mira, aquí dice, fíjate bien, como en todo el concepto de Mateo 18 no nos da ninguna recompensa, ¿verdad? Nos dice, has ganado a tu hermano, y ya vimos que en el original eso implicaba ganancia. Dice, pero hasta ahí. ¿Aquí qué dice? Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo. Así que, ¿cuál escoges? ¿Esta gran recompensa, si simplemente lo perdonas y ya, o ganarte un hermano? ¿Cuál será mejor? Ahora, según ellos, ese es el tiro de gracia. Lucas 23:34. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Dicen, estos que estaban repartiéndose la ropa de Jesús, ¿le pidieron perdón a Jesús? No. ¿Se arrepintieron? No. ¿Y qué dijo Jesús? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice, ya ves, el propio Jesús perdonó sin arrepentimiento. Así que, ¿qué contestamos a esto? Tendrías que escoger uno de dos caminos, ¿no? O Mateo 18 y todo el proceso que hemos estado estudiando, o Lucas 23. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que, ¿por cuál votas? A ver, honestamente, ¿quién quiere meterse en los problemas de Mateo 18? ¿No es más fácil decir, bueno, me pusiste mal, pero yo ya te perdono porque te amo? Digo, ¿para qué ir a riesgo de perder la amistad, ir a decirte que estás mal? ¿Yo quién soy para juzgar? Pero los más peleones van a decir, no, me tiene que oír. Mateo 18. Entonces, a ver, vota por una. Levante la mano el que prefiere evitarse el problema. Pues nada, iba a decir que sí, ¿verdad? Porque ya dije que están mal. Pero en la práctica, ¿cuál haces? ¿Cuál haces en la práctica? ¿No siempre se evita el conflicto? ¿No siempre hacen todo lo posible por arreglarlo de la forma más pacífica? ¿No siempre se hace todo lo posible por evitar confrontar a alguien? Así que muchos podrán entender que Mateo 18 es la opción correcta, pero en la práctica prefieren la de los cristianos amorosos. ¿Verdad? Pero el problema es que las dos no pueden ser ciertas en el mismo tiempo, ¿verdad? Aquí tiene que haber un error. No puedes escoger entre unas palabras de Jesús sobre otras, porque tanto Mateo 18 como Lucas 23, ambas cosas las dijo Jesús. ¿Verdad? Jesús perdonó sin pedir arrepentimiento ni nada, y Jesús instituyó que si no se arrepiente, no lo perdones. Así que, ¿qué hacemos? ¿Es una contradicción? ¿Se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo o no? ¿Entiendes por qué eso resulta muy problemático? Por eso la gran mayoría se inclina, cuando lee los pasajes de disciplina y eso simplemente dice, no, yo no me meto en esos asuntos, yo nada más amo. Así estaremos en paz. Pero no, están equivocados y el error es simple, no sé si quién se dio cuenta. Parece algo que es complicado, pero realmente el resolverlo no es nada complicado. Todo el problema está en el contexto. Y te adelanto, hay que hacer las dos cosas. La pregunta es, ¿cuándo haces una y cuándo haces la otra? Porque no hay contradicción en las cosas que Jesús dijo. Y te lo demuestro. Primero vamos a leer Lucas 6, 27 al 36, para ver cómo, de una manera más amplia, lo que supuestamente es en contra de la disciplina, ¿verdad? Ya leímos Lucas 6, un cachito, quiero que leamos más. Lucas 6, 27 al 36 dice, pero ustedes que me escuchen les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impides que se lleve también la capa. Dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes.
¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen el bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Y esto es precisamente lo que Jesús hizo en Lucas 23. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Está poniendo en la práctica lo que dice Lucas 6, lo que acabamos de leer. ¿Qué me dices de Esteban cuando le estaban apedreando? Dijo exactamente lo mismo. No les tomes en cuenta este pecado. Y luego sale un Hernán cualquiera diciendo que tiene que haber arrepentimiento. Lo leí intencionalmente para que vieras cómo empieza el contexto, porque ya tienes la información para demostrar que esto es incorrecto. ¿Quién ya captó? ¿No? Bueno, Mateo 18:15 dice, si tu hermano peca contra ti, y luego el resto, ¿verdad? Lucas 17:3, así que cuídense, si tu hermano peca, y sigue diciendo. Lucas 6, pero ustedes que escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres pasajes? Están hablando de contextos distintos, ¿verdad? Si tu hermano peca contra ti, si tu hermano peca, no es lo mismo a ama a tu enemigo, ¿verdad? Porque enemigo es lo opuesto a mi hermano. Así que debo de hacer las dos cosas, una cosa con mi hermano y otra cosa con mi enemigo. No es una contradicción. Por eso Jesús, cuando dijo, si se arrepiente, perdónalo, también te puede decir sin ningún problema, aunque no te haya pagado lo que te debe, aunque te haya maltratado, pon la otra mejilla. No hay ningún conflicto entre las dos. El problema es que los cristianos quieren tratar a todos como enemigos, ¿verdad? A todos los ven como enemigos, a nadie lo quieren ver como hermano. En la iglesia, bueno, yo lo amo porque dice, ame a tus enemigos, o sea que no es tu hermano, ¿verdad? Es muy simple descartar esta teoría, pero se vuelve muy complejo porque no estamos acostumbrados a lidiar con la disciplina, ¿verdad? Ahora, llevemos al pie de la letra Lucas 6. Imagínate que vas caminando por la calle y llevas a tu novia, en el caso de los hombres. Y pasa alguien y toca de forma indebida a tu novia. ¿Qué le dices? Según Lucas 6. Tócala por favor otra vez. No dice que si te dan en una mejilla, pongas la otra, tenés que decirle, oye, pues le tocaste acá, pero te faltó acá. ¿Sí? Si alguien llega y dice, oye, préstame una lana, según Lucas 6, ¿qué debes de hacer? Bueno, es que soy cristiano. Ahí te va. ¿Cuándo me lo pagas? No, ni te voy a pagar. Y se va. Y llega el día siguiente, ya me lo acabé, préstame más. ¿Qué vas a hacer? Según Lucas 6. A ver, los amorosos, ¿dónde están? Fíjate bien el problema. Están dispuestos a usarlo como estandarte, pero en la práctica nunca lo van a llevar. Nunca lo van a hacer. Porque dice, bueno, pues no traes lana, échame la tele. No dice que si quieren tomar prenda tuya, no se lo niegues. Y aún si se quieren llevar la capa. Bueno, allí hay un contexto interesante porque estaba prohibido para los israelitas por ley que si alguien te debía y no tenía nada, no le podías quitar su capa. Porque para la gente que vive en zonas desérticas, la capa es prácticamente su único medio para sobrevivir los terribles fríos que se viven.
Y si tú le quitabas la capa, lo dejabas expuesto a muerte. Y Dios puso una restricción. No, podrá quedarse sin nada, pero nunca le quites la capa. ¿Y qué dice Jesús? Aún si se quieren llevar la capa, dáselas. Entonces si alguien llega y dice, oye Hernán, salte porque esta casa ahora es mía, ¿se la vas a dar? Bueno, entonces, ¿a qué se refiere Jesús? Sobre todo considerando lo que Jesús hizo. ¿Cuántas veces trataron de matar a Jesús y Jesús huyó? ¿Se acuerdan cuando en la sinagoga leyó Isaías? Dijo, porque el Señor me ha traído a pregonar libertad a los cautivos, ¿verdad? Dijo, esta palabra se cumple delante de ustedes. Y se armó el conflicto. Y lo sacaron con la intención de despeñarlo. Y Jesús caminó entre ellos y se fue. Cuando sus hermanos le dijeron, ¿no vas a subir a la fiesta? Todavía no llega mi hora. Y se escondía para que no lo atraparan. Lo trataron de apedrear y huyó para que no lo apedrearan. Pablo se enteró que lo querían matar. Un sobrino de él le dijo, oí, te quieren matar. Ya juraron algunos que no van a comer ni beber hasta que te maten. ¿Y qué hizo? Dijo, pues aquí está la otra. Y una vez dale. ¿No dijo eso? Huyó y entre la iglesia lo ayudaron a escaparse por la muralla. ¿Qué onda con Lucas 6? ¿A qué se refiere? ¿Cuándo fue que Jesús aplicó Lucas 6? Clavado en la cruz. ¿Verdad? ¿Cuándo más lo aplicó? Antes, cuando lo abofeteaban, cuando lo latiguearon, ni siquiera abrió su boca. No se resistió a nada de lo que sucedió en el Calvario. ¿Pero por qué antes lo evitó y ahí no? ¿Por qué cuando a Pablo y a Silas estaban encarcelados, estaban cantando, pero cuando se supo que lo querían matar, huyó? Es que ahí está el punto. Todos debemos preservar nuestra vida y nuestra integridad. Y para eso hay reglas en la sociedad. Y la Biblia dice que Dios puso las autoridades seculares. Y el único que le tiene que temer es el que hace lo malvado, la maldad. Y llevan la espada para dar justicia, ¿verdad? Y podemos apelar a las autoridades, pero sabiendo que tenemos un Dios todopoderoso y que nada pasa sin que Él lo permite. Cuando te encuentras en una situación donde no hay escapatoria como Esteban, ¿qué debes de hacer? Lucas 6. Porque si llegaste hasta ese punto donde te abofetean, tú hiciste lo posible por huir y no se pudo. Entonces entiendes que Dios permitió eso. Y si Dios lo permitió, lo recibo. ¿Me explico? Por eso si alguien dice, oye, préstame una lana o dame tu casa, ¿qué le vas a decir? ¿En qué te hace pensar que te lo voy a dar? Lucas 6. Vete a estudiar la Biblia, compadre. No significa eso. Entonces, ¿por cuál votas? ¿Por Lucas 6 o Mateo 18? Las dos. Las dos, pero en circunstancias distintas. Jamás voy a tratar a mi hermano como a mi enemigo. Fue lo primero que estudiamos. Quien dice que ama a Dios, ama a su hermano. Y quien dice que ama a Dios y trata a su hermano como enemigo, según la propia Escritura, miente, se engaña a sí mismo. ¿Verdad? Entonces, fíjate cómo el apóstol Pablo nos habla de estas dos situaciones en un solo relato. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 1 al 7. Primera de Corintios 6, 1 al 7. Dice, si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, aquí está hablando entre creyentes, ¿verdad? ¿Cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? Fíjate bien, ninguno de este punto está aplicando Lucas 6, ¿verdad? Aquí les está diciendo Pablo, ve a los creyentes. Disciplina, Mateo 18. ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún a los ángeles juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos,
¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? Ahí está haciendo referencia a que primero es la disciplina. Primero es Mateo 18. Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Otra vez, disciplina en la iglesia, ¿verdad? Al contrario, un hermano demanda a otro y esto ante los incrédulos. En realidad, ya es una grave falta el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes. O sea, si en el primer paso no hay arreglo, las cosas ya están graves. Y es grave que entre ellos, que no hay disciplina, estén peleándose de esa forma. Y dice, ¿no sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Esas últimas dos preguntas, ¿a qué se refieren? A Lucas 6. O sea, que si entre supuestos hermanos en Cristo el proceso de disciplina no corrige la situación, entonces es un enemigo y no mi hermano. ¿Verdad? Entonces lo trato como enemigo. Aquí están las dos cosas aplicadas juntas. Nunca trates a tu hermano como enemigo, a menos que sea demostrado que no es hermano. Para eso es Mateo 18. Entonces, el grave error de muchos creyentes es tratar a todos como sus enemigos. En nombre del amor, incluso aseguran que en nombre de Dios, pero es opuesto, porque hacer eso los descalifica a ellos mismos como cristianos. Nosotros constantemente nos acercamos a Dios a pedirle perdón confiando en que nos perdona, ¿verdad? Dice, 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Pero dice que es fiel y justo en el sentido no de que yo me merezco ser perdonado, sino que es justo, dado que Jesús ya pagó, que no se me retenga el perdón. Y luego dice Efesios 4:32, que supuestamente querían usarlo en contra. Más bien sean honestos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Así como Dios lo hace. Y Dios no perdona sin arrepentimiento. Dice, oye, pero entonces, ¿qué onda con lo que dijo Jesús? Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Significa que los perdonó? Claro que no. Porque Esteban le dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Significa que los perdonó? Claro que no. Jesús en su naturaleza humana y Esteban, siendo humano tal cual, expresan su deseo a Dios. Pero ¿cuál es la condición para que se cumpla? Que sea conforme a la voluntad. Ahora, la Biblia, en el caso de Jesús particularmente, que Él es Dios, habla de la voluntad preceptiva y decretiva, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor oferta? Que Dios los perdone a todos. Pero tienes claro en Apocalipsis que va a haber un juicio, el juicio del gran trono blanco, y que todo el que no está en el libro de la vida va a ser echado al lago de fuego. Así que no puede decir que Jesús perdonó a todos, porque todos los que no son nacidos de nuevo pecan porque no sabemos lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, fíjate bien, Colosenses 3:12 al 13, antes de pasar a los casos prácticos, dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Así que nadie puede decir que no siente las ganas de perdonar, aunque no lo sientas. Y el dolor que tienes que absorber es el pago que hay que hacer. Pero si pones los ojos en la cruz, no vas a batallar. Nada, absolutamente nada. Porque sabes que tú deberías estar ahí y que tú deberías ser condenado por ofensas mucho más graves que las que cualquier humano te pueda hacer. Así que estaremos dispuestos. Por eso, personas no regeneradas podrán perdonar a algunos, pero un regenerado jamás le negará el perdón a alguien a quien Dios le concedió arrepentimiento. Jamás. Pero el hecho de que perdones a alguien no significa que no va a haber consecuencia. Caso práctico. Un adúltero se arrepiente de verdad. ¿Su esposa lo debe perdonar?
¿Sí o no? Acabamos de estudiar que el perdón es una obligación si hay genuino arrepentimiento, ¿verdad? Así que lo debes de perdonar. Ahora, ¿deben seguir viviendo juntos? Dice, pues ya me perdonaste. ¿Qué opinas? Levante la mano el que dice, pues si ya lo perdonó, pobre alma. Nadie tiene compasión por el pobre. ¿Nadie? Unos cuantos pobres. El pobrecillo. No. ¿Es obligación separarse de él? Tampoco. El punto es este. Jesús dijo que el matrimonio se puede disolver en caso de inmoralidad sexual. Pero no es una obligación. Así que el matrimonio tendrá que decidir cuál camino sigue. ¿Se separan o buscan la restauración? Pero queda a criterio de la parte ofendida. Si ella, en el caso de que el hombre es adúltero, dice, te perdono, es decir, te voy a ver como hermano en Cristo, pero nunca más como esposo, es válido. Pero lo perdonó, sí, por eso lo ve como hermano en Cristo, pero no puedes eliminar la consecuencia. Y Jesús está dando autorización para que se disuelva el matrimonio. Claro que a todos nos gustaría más escuchar la historia de reconciliación, ¿verdad? Pero queda a criterio de la parte ofendida. ¿Me explico? Y si deciden reconciliarse, el ofensor jamás le podrá decir, tú no me puedes decir nada de lo que pasó. Eso bórralo. No, claro que no. Jamás debe olvidarlo la señora. Jamás. Y no puede demandar que se le dé confianza. No, se la va a tener que ganar. Esa es la consecuencia de sus actos. ¿Verdad? Si no pasa como las mujeres mexicanas, las golpean. Le traen rosas y mariachi y lo perdonan. Las vuelve a golpear. Le traen otra vez el mariachi y la perdonan. Y es cuento de nunca acabar. Y todo el mundo le dice, ya deja a ese hombre. No, es que yo lo amo y Dios puede transformarnos. Ahí está el problema. Quiere aplicar Lucas 6. Quiere tratar a su esposo como enemigo, cuando primero debiese ser hermano en Cristo, sujeto a la disciplina. Y si se arrepiente, entonces se puede restaurar. ¿Me explico? Ahora, imagínate que tú estás trabajando en una empresa. Estás como gerente de un área y contratas a alguien que dice que es cristiano y lo pones a trabajar para ti y te roba. ¿Qué haces? ¿Lucas 6 o Mateo 18? Oye, ¿qué onda contigo? Digo, no se necesita mucha evidencia para demostrar que robar es malo. Bueno, en el caso que estamos estudiando, se arrepiente. ¿Qué haces? ¿Lo dejas en su lugar de trabajo? ¿Le pides que pague o haces como que nada pasó? ¿Qué opinas? ¿Cuántos lo dejan que siga trabajando que al cabo ya lo perdonamos? Nadie. ¿Por qué no? Oye, si yo tengo que dar cuentas del área en la cual estoy administrando, ¿cómo voy a justificar tener un ladrón entre nosotros? Oye, Dios ya le dio arrepentimiento, sí, pero eso no cambia en nada lo que hizo. Es más, tiene que resarcir el daño. Porque ¿qué clase de cristiano que fue convencido de pecado y dado arrepentimiento va a decir, no, pues ahí quedó el asunto? Claro que no. Buscaría por todos los medios resarcir el daño y demostrar que su arrepentimiento es genuino. ¿Verdad? Y dices, oye, pero entonces, ¿de qué sirve el perdón? Y como quiera va a pagar. Dios me perdonó y no me hace pagar. No, pero hay disciplina. ¿Verdad? Y la disciplina no es el pago de mi salvación, es la corrección de mis errores. ¿Me explico? Entonces, vamos a ver más adelante que cuando se avanza el proceso de disciplina, la persona es expulsada. Con certeza
que no es cristiano, con la esperanza de que nos hayamos equivocado y que Dios le conceda arrepentimiento. No que nos equivocamos en el proceso, sino en el juicio de declararlo no cristiano. Pero el perdón implica ver a alguien como hermano en Cristo a pesar de lo que hizo. Pero se tiene que pagar consecuencia. Si una pareja de jóvenes resulta que se embarazaron antes del matrimonio y le piden perdón a Dios, ¿Dios los va a perdonar? Sí. ¿Y por eso pueden abortar? Oye, Dios ya me perdonó, entonces ¿para qué queremos al bebé? Son puros problemas. Aparte ya es legal, ¿no? Eso no tiene nada que ver. ¿No te da ningún derecho de violentar a un inocente, que es el bebé? Ni va a desaparecer por obra de Dios. Tu vida te va a cambiar para siempre, aunque Dios te perdonó. ¿Me explico? Si alguien que cometió asesinato, Dios lo hace nacer de nuevo, ¿debiese ser entregado a las autoridades, sí o no? O pues ya lo perdonamos, pues ya, viene la policía, escóndanlo. No, ¿ya eres cristiano? ¿Sabes que tienes una deuda? Ve y págala. No tenemos que ir a delatarlo nosotros, Él tendría que ir a entregarse. ¿Me explico? Por eso, imagínate, ¿qué hace un grupo de gente reunida que se llaman iglesia y se tratan todos como enemigos, según Lucas 6? ¿Qué clase de mugrero pasa ahí? Por eso hay mucho que estaba en la iglesia y se salió y se vuelve ateo, por todo el mugrero que ven, por todo el mugrero que hacen, sin orden, en nombre del amor. Muchos por ignorancia de las propias escrituras que aseguran seguir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Si Dios quiere, el próximo domingo estudiamos la parte negativa. ¿Qué pasa cuando no hay arrepentimiento? Pero todos debemos entender esto. He estado hablando de la parte del que identifica, ¿verdad? De la parte activa. Casi no he hablado desde la perspectiva del que pecó. Quisiera ver ese tema un poco más adelante en la disciplina. Pero hay una parte que sí no quiero dejar para adelante. Y es que todos los cristianos experimentamos esto. Pecamos, acudimos a Dios para pedirle perdón y no nos sentimos perdonados. ¿Te ha pasado? No sientes que Dios te haya perdonado. Y sigues pensando que a lo mejor no te perdonó. Y vuelves a decirle, Señor, realmente te pido perdón porque sé que lo que hago está mal. Y sigues pensando de alguna forma que no estás perdonado. Y estás cometiendo el mismo error que lo que comentaba. No es algo emocional. No tienes por qué sentirte perdonado. Es algo que Dios ya hizo desde la eternidad. ¿Te acuerdas que la palabra justo tiene que ver con una declaración legal? No con tus sentimientos. Por eso no puedes cometer el error de vivir en rebeldía pensando que Dios no te ha perdonado porque no te sientes perdonado. Nunca te dejes guiar por tus sentimientos en ese tipo de cosas. Y si alguno de nosotros llegase a estar en un tema de disciplina y tienes evidencias de arrepentimiento, tienes que tener la misma confianza que tenemos nosotros para con Dios. Si con confianza podemos ir a decir a Dios, perdóname, reconozco mi pecado, lo mismo debe pasar entre nosotros. Si Dios es fiel y justo para perdonarnos, debes esperar lo mismo de nosotros. Ninguno de nosotros te puede negar el perdón si tu arrepentimiento está demostrado. Aunque no lo sientas, aunque te dé vergüenza, aunque te dé pena. Esos sentimientos salen sobrando y no son más que estorbo. Y no importa cuánto haya sido la ofensa que te hicieron,
No olvides lo que Dios ha hecho por ti. No importa cuán doloroso fue. Estamos obligados a perdonar. Muestra el amor conforme a lo que entiendes que se te perdonó. Al que mucho se le perdona, mucho amor muestra. Seamos congruentes y tolerémonos unos a otros. Perdonémonos unos a otros, pero nunca nos tratemos como enemigos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar. Señor, gracias por tu perdón y por tus misericordias que son nuevas cada mañana, Señor. Gracias porque tú pagaste el precio. Y ese mismo precio, Señor, es lo que me hace estar dispuesto a mí a perdonar a mi hermano. Concédenos a todos el mismo sentir. Que sabiendo el precio que tú pagaste, Señor, siempre para nosotros sea poca cosa lo que tenemos que perdonar. Que podamos tener en claro que los miles y miles imposibles de pagar no se comparan con los pocos cientos que nos puedan deber a nosotros. Queremos orar con la conciencia limpia y decir como tú enseñaste, perdónanos, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. También danos la sabiduría para reconocer que si no hay arrepentimiento no podemos otorgar perdón. Danos sabiduría para retener el perdón en los casos que realmente lo ameritan, como tú nos estás enseñando. Que ninguno de nosotros, en nombre del amor, vaya en contra de tu palabra, Señor. Y podamos seguir el ejemplo correcto, Señor. Aplicar las cosas como tú nos las has pedido. Que a nuestros hermanos les demandemos arrepentimiento y a nuestros enemigos, cuando no tenemos escapatoria, concédenos esperar en ti, Señor. Porque aunque sea injusto lo que nos hagan, no se compara con lo que te hicieron a ti en la cruz, con el calvario que padeciste. Y aún así pediste misericordia para ellos, sabiendo que tu palabra promete que la venganza no es nuestra, sino del Señor. Yo pagaré, dijo el Señor. Y porque estamos conscientes de lo horrible que sería caer en las manos del Dios justo, por eso es que pedimos misericordia para ellos. Pero sabemos que eso no puede alterar lo que has decidido desde la eternidad, a los que elegiste para salvación y tienes en el libro de la vida. Pero concédenos ser compasivos cuando no tenemos escapatoria. Concédenos ser fieles como le permitiste a Esteban ser fiel. Como a Pablo le permitiste recibir los latigazos, Señor, sin quejarse. Concédenos también recibir de ti, como dijo Job, no solo lo bueno, sino también lo malo, sabiendo que aún en eso tienes un propósito bueno para nuestras vidas. Señor, que entre nosotros nos concedamos el perdón como un regalo, sabiendo que no es gratuito, para que podamos vivir en paz y para que entre nosotros se pueda decir y cumplir lo que tú dijiste que sería, que por la forma en la que nos amemos vean que tú estás con nosotros. Gracias por tu paciencia. Danos paciencia para con nuestros hermanos y sabiduría para hacer la forma correcta, Señor, en nuestros procesos como iglesia y en lo individual, para que la gloria sea tuya, Señor, porque sabemos que el perdón es antinatural, no procede de nuestra naturaleza pecaminosa, pero tú nos has hecho nacer de nuevo. Concédenos ser imitadores de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gracias. Pasemos a la sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para responder preguntas. También hay oportunidad para los que nos ven en línea. Así que si tienes una pregunta, levanta tu mano. No importa si vienes por primera vez. Aprovecha estos momentos para poder aclarar las dudas. ¿Sí? ¿Ahí hay una pregunta? Buenas tardes. Buenas tardes. Estábamos en una reunión y una amiga dice, si en este momento entran y me dicen, ¿mueres por Cristo? Ella me dice, yo sí muero.
Y la otra le dice, no, pero ¿por qué escapa? Si Dios te dio la vida y tú tienes que luchar. Y dice, pero ¿por qué? O sea, yo ya, ella decía, si aquí en este momento me matan por causa de Cristo, yo muero. Y tus hijos y cuántos, o sea, Dios se va a hacer cargo. Y la otra le dice, no, huye porque pues te vas a salvar y cuánto. Entonces, ahí, ¿cuál es? Depende de la situación, porque si alguien toca la puerta y te dice, si eres cristiano te voy a matar, ¿le abrirías? ¿No? Digo, ¿por qué razón, verdad? Si tengo oportunidades todavía. Pero si entraron a tu casa y te amagan con una pistola y te preguntan, es una situación muy distinta. Que ya no hay escapatoria. Ahí tienes que permanecer fiel. ¿Es injusto? Sí, pero recuerda lo que Pablo dice, soportar la injusticia. Bueno, y en el caso que puso usted alguna vez, un ejemplo, no sé si era ficticio o lo vieron, que entraron a una iglesia y le dijeron, los que son cristianos, salgan. Los que son de cristianos, pónganse de pie, los demás váyanse. Ah, ok. Y al final les dijeron, y muchos se fueron y quedaron pocos, y era que oren por nosotros. Dijo, ahora sí oren por mí. Ajá. Entonces, los que se fueron y los que se quedaron, ¿cuál fue o cómo? Bueno, y te fijas, en el caso que yo conté, entraban hombres armados, ¿verdad? Tenían rodeada la congregación. No hay escapatoria. Tu única escapatoria es negar a Cristo. ¿Lo negarías? Claro que no. Tendrías que decir, soy cristiano. No hay forma en que te puedas librar y no vas a negar a tu Señor con tal de salvar tu vida. Porque si tratas de salvar tu vida de esa forma, la perderás para siempre. No tiene sentido. Bueno, y el que tocó la puerta y te pregunta, ¿eres cristiano? O sea, y tú dices, no le abro. Bueno, pues habría que preguntarle más cosas, ¿verdad? ¿Por qué quieres saber? ¿Acaso me quieres matar? No sé, ¿verdad? Algo que me haga tener más información para tomar mi decisión, ¿verdad? Pero es claro que aún en la historia primitiva, o sea, en la iglesia primitiva, la gente se escondía y se reunía en privado, aún en contra de la ley. ¿Por qué? Porque es primero obedecer a Dios antes que los hombres. Y si sabía que los iban a buscar, se escondían, huían para que no fueran atrapados. Pero tienes la historia de muchos mártires que una vez atrapados, no se negaron a lo que les iban a hacer y se mantuvieron firmes al Señor. La clave es no negarlo. Claro, permanecer fiel hasta la muerte. Y no estamos solos en eso. Dios nos va a dar la fortaleza para soportarlo. Mientras no lo niegues, puedes huir. Ya cuando es directa negación, ahí ya te declaras. Pones en evidencia que no eras de Jesús. Porque Jesús dijo que el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré ante mis ángeles. Y al revés. Quien lo niegue, Jesús lo va a negar. No porque se le dio la salvación y la perdió, sino porque nunca fue salvo. O sea, los que persiguieron realmente nunca lo negaron, los perseguían. Nada más, hasta que los confrontaron, ahí ya... Cuando los atrapaban, los mataban de maneras crueles. Y hay muchos relatos que tenemos en la historia de los primeros cristianos, donde se deja evidencia de que Dios o les eliminó el dolor, o les eliminó el hambre, o les concedió una muerte rápida. Es decir, para quien tenga dificultades de soportar dolor, hambre, Dios ha prometido que nunca nos abandonará y nos dará la fuerza para soportar fieles hasta el final. Okay. Gracias. ¿Alguien más? Aquí. Oye, pastor, referente a lo del matrimonio, en Mateo 5:32 dice Jesús, pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Fornicación, la pregunta es, ¿fornicación y adulterio es lo mismo o porque...? Bueno, según la traducción, ahí porneia, que es la palabra utilizada, es inmoralidad sexual. Y tiene que ver con cualquier comportamiento sexual con una persona que no es tu cónyuge. En ese tipo de comportamiento, Dios valida la separación. Pero cuando dice que la despides por cualquier causa, esa es una práctica que tenían los hombres de aquel entonces. Seguían a dos rabinos, se me olvida el nombre del rabino. Unos decían que no se podía divorciar por cualquier cosa y otro rabino decía que sí. Obviamente esa postura era la más popular y podían divorciarse por cualquier razón. Si llegabas y no te gustaba la comida, podías divorciarte.
Bueno, entonces, fornicación se traduce con inmoralidad sexual. Ujú. Okay. ¿Alguien más? Pastor, en Lucas 17:3 tengo duda donde dice, si 7 veces al día peca contra ti y 7 veces al día vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Ahí mi duda, se supone que si te arrepentiste, cambiaste de parecer, o sea, cambiaste Okay. tu conducta. Bueno, ahí habría que aclararlo quizás con un ejemplo, ¿verdad? El hecho, si Jesús demanda arrepentimiento para conceder el perdón y 7 veces viene y te dice de lo mismo, entonces no se arrepintió, ¿verdad? ¿Cómo se entiende esa parte? Bueno, si en el 7 veces en el día mi hermano se equivocó en distintas cosas y en todo se arrepintió, lo debo perdonar. Porque ahí armoniza con la propia enseñanza de Cristo, ¿verdad? Si se arrepiente, perdónalo. Pero oye, se equivoca bastantes veces. Bueno, mientras haya arrepentimiento, no hay un límite para retener el perdón. Y eso es una buena noticia para todos nosotros, ¿verdad? Porque ¿cuántas veces nos equivocamos? Imagínate que dijera, tienes hasta 3, todos estaríamos condenados. Pero el hecho de que te diga, como en ese caso 7, o 70 veces 7, o 77 veces, es decir, no hay un límite siempre y cuando tengas el arrepentimiento que Dios concede. Gracias. ¿Alguien más? Sí, buen día. Pastor, entendiendo Mateo 18 como el proceso que Dios ha establecido para el cuidado de su cuerpo, de su iglesia, como lo hemos entendido esta mañana, ¿cuál sería, Pastor, la connotación, el sentido, la dimensión del perdón que un hermano, perdón Raúl porque siempre te agarro ejemplo, pero que un hermano dentro de la iglesia... sientes ahí en la otra. Sí, ahorita tu pregunta, sí, un hermano dentro de la iglesia... peca, el otro va y le dice, le reprende, se arrepiente y lo perdona porque dio evidencia de arrepentimiento. Además de entenderlo como una intención de Dios para que se restaure esa relación dentro del cuerpo de Cristo como hermanos, ¿tiene algún otro sentido, pastor? Ese perdón del que habla, de que dice, y si se arrepiente, perdónalo, entendiendo o a la luz de que solo Dios puede perdonar pecados. O sea, ¿de qué serviría mi perdón para con él o el perdón de él para conmigo? En el sentido de que solo Dios puede perdonar pecados, sino que más bien se refiere solo y únicamente, es pregunta, a que las relaciones sean restauradas dentro de nosotros como el cuerpo de Cristo. Claro, porque si te fijas, si el arrepentimiento es previo, significa que Dios ya lo perdonó. Y si Dios ya lo perdonó, ¿cómo no voy a hacerlo yo, verdad? O sea, estamos imitando a Dios, como lo leímos en este pasaje. Se trata de hacer lo que Dios hace. Si Dios ya lo perdonó y no recuerda su pecado, en el sentido de que no se lo va a reprochar, yo hago lo mismo. Aunque sea un atributo, podríamos decir, ¿cómo le llamas? Comunicables o incomunicables en cuanto al perdón. O sea, nada tiene que ver el perdón que entre hermanos nos pudiéramos dar con el perdón, es lo que te he entendido, que Dios nos concede a todos nosotros. El perdón no es un atributo, ¿verdad? Porque no es algo que ha estado con Dios en la eternidad. Para que haya perdón o misericordia se requiere pecado. Digamos que es consecuencia de que Dios es bueno, que nos perdona o que tiene misericordia. Viene del atributo de bondad, pero el perdón en sí no es un atributo de Dios. Ahora, si te fijas, la regla es clara. Tú no puedes decir, yo te perdono si no se arrepiente porque Dios no lo ha perdonado. Así que fíjate cómo se restringe el perdón para aquellos que Dios no ha perdonado. ¿Cómo sabes que no? Porque no hay arrepentimiento. Así que nosotros no estamos planteando la situación de perdonado o no. Nosotros estamos imitando lo que Dios hace. Todavía no entramos a esa parte, pero vamos a ver que cuando hay personas que pecan, Dios no las perdona. Y nosotros estamos llamados a imitar exactamente eso mismo también. Y por eso es que alguien resulta expulsado. Ese era el énfasis de mi pregunta. O sea, que aunque se oiga muy duro, pero en cierto sentido el perdón de nosotros, en cierto sentido, saldría sobrando. Sí. Gracias. Y cuando digo que Dios no perdona es porque no hay arrepentimiento, ¿eh? No hay ningún caso, ni puede haber que alguien le suplique perdón a Dios y Dios se lo niegue. La Biblia dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí se escucha? Sí. Bueno, a mí me queda una duda en cuanto a Lucas 17.
de que si se arrepiente, si el hombre o la persona peca 7 veces hay que perdonarlo. Ujú. Entonces, nunca se arrepintió. Es la pregunta que estaba aquí a un lado. ¿verdad? Nunca se arrepintió y pues a lo mejor tampoco nunca le perdoné. No, no, porque el perdón es algo voluntario, intelectual. No puedes decir que nunca perdonaste si fue una decisión. Sí, pero... El punto aquí es que el pecado, para que eso que dice Jesús tiene que ver de inmediato con lo que dijo: si se arrepiente, perdónalo. Así que si 7 veces peca, se requiere que haya arrepentimiento en las 7. ¿Y será auténtico el arrepentimiento? Si sigue La volviéndolo a única hacer? condición en esa situación para que sea genuino es porque el pecado es distinto. Ah, pero si es el mismo. No hubo arrepentimiento, ¿verdad? El proceso seguiría, no 7 veces, son 3 pasos nada más y terminaría expulsado. Puede pecar 7 veces, pero que sea diferente. Exactamente. Oh, gracias. O hasta 70 veces 7. Obviamente no es nuestra motivación, ¿verdad? Decir, bueno, pues nomás llevo 50. No, ¿verdad? Es más bien un alivio sabiendo que por más que te esfuerces, como quiera vas a terminar pecando. Y es la esperanza de que podemos tener paz con nuestros hermanos porque no hay un límite de veces en las que me equivoco. No un objetivo perseguido. Sí. ¿En línea? En línea. Bueno, esa fue una pregunta muy solicitada el día de hoy. Digo, creo que ya diste respuesta 2 veces, pero igual preguntaban eso, que si mi hermano peca más de 7 veces contra mí en el día, ¿debo perdonarlo? Y creo que ya quedó esa pregunta. Ya está aclarado. Así es. Dice Mateo 18, en el último paso, que es la expulsión, ¿se aplica dentro de la congregación para miembros y congregantes o solo para miembros? Bueno, aquí tiene que ver no con el estatus de compromiso con la congregación local, que sería la membresía. Ahí está hablando de la Iglesia Universal de Cristo. Así que no se trata de que si yo me congrego y tenía el compromiso de ser miembro. No, porque si esa persona llega y empieza a ofender y a pecar para con los demás y se le exhorta y se le muestra bíblicamente que está mal y no se arrepiente, no tenemos por qué tolerarlo aquí, ¿verdad? Tendría que ser expulsado de la congregación aunque no tenga un compromiso de membresía. Porque recuerda que está hablando de la iglesia en general. Y es más, no nada más debería ser algo local, ¿verdad? Porque si alguien fue expulsado de entre nosotros por razones bíblicas correctas, ninguna congregación debiera aceptarlos como miembros. Ninguna en todo el mundo. ¿Me explico? No se trata de que de aquí se brincan a otra y vuelven a empezar. No. Debiese ser una excomunión del cuerpo de Cristo de manera definitiva y hablando del cuerpo de Cristo universal. Pero pues no tenemos ese grado de control como para estar validando dónde anda la gente y con qué congregación está teniendo. Pero ese sería el deber ser. Ok. La otra pregunta dice, si alguien inconverso peca contra mí, ¿tengo que perdonarlo aunque no me sienta afectado y tengo que seguir juntándome con él? No. Cuando alguien de la sociedad hace mal a otro individuo, tenemos reglas en la sociedad, tenemos leyes, ¿verdad? Y tendríamos que apegarnos a seguir esas leyes. Si tú me hablas de algo menor, ¿verdad? Salió el vecino y me dijo una grosería. Aunque se puede proceder legalmente, ¿verdad? En ese caso tú podrías decir, usando juicio, ¿verdad? Y criterio, y quizás nada más, es lo que yo siempre he dicho, pasar por alto la ofensa. Hay un proverbio que dice que la cordura del hombre le refrena su furor. Y pasar por alto la ofensa es su gloria. Es decir, es mejor ignorarlo, ¿verdad? ¿Para qué entrar en un problema que me va a implicar dinero y esfuerzo cuando es algo que simplemente puedo ignorar? Pero si alguien viene a robar a mi casa, le voy a hablar a la policía, ¿verdad? No voy a ignorar lo que está pasando. Esa es la diferencia. Ok. Otra pregunta dice, quien se niegue a aplicar Mateo 18 dentro de la congregación, a pesar de entenderlo, por considerar que es falta de amor, ¿podríamos decir que esa persona es un no nacido de nuevo? Si él dice que no cree Mateo 18, habría que aplicárselo. Y si sigue diciendo que no es, terminaría expulsado. Porque estaría diciendo Jesús mentiroso, ¿verdad? ¿Y quién podría decirse cristiano al mismo tiempo que asegura que Jesús miente?
terminaría expulsado porque es una doctrina fundamental. Recuerden que hemos visto que las marcas de la verdadera iglesia es la predicación fiel a la Escritura, guardar los sacramentos, bautismo y mesa del Señor, y la aplicación correcta de la disciplina. Sin una de esas no puede ser reconocida como iglesia cristiana. Y si un individuo asegura que nada más esas dos son las únicas válidas o ninguna, no puede ser reconocido como cristiano porque niega la verdad de la Escritura. Ok, ya nada más son dos más ahorita que tenemos aquí. Dice, si cometió porneia contra mí y aún así quiero perdonarla, viendo que se ha arrepentido, ¿estoy haciendo bien? ¿Es posible? O sea, ahí Jesús no estipula un mandato en cuanto a separarse, y es una opción permitida y válida por Jesús. Siempre deberíamos buscar la restauración, ¿verdad? Siempre debe ser el primer camino a seguir, a menos que sea imposible. Entonces, si la pareja ante ese daño encuentra evidencia real, yo aconsejaría que busquen restaurar su matrimonio. Pero implica que la parte ofensora tiene que trabajar duro para ganarse la confianza del ofendido. El matrimonio jamás volverá a ser igual, jamás. Jamás va a desaparecer de la memoria del afectado lo que sucedió. Pero a pesar de eso, Dios tiene poder para restaurar. Ok, la última dice, si una persona está en disciplina y persiste en su pecado, ¿debe ser expulsada? Claro, son 3 pasos. Hasta ahorita hemos visto lo que es 1 a 1, ¿verdad? Se supone que nadie más sabe hasta donde hemos estudiado. El siguiente paso es traer testigos. Si no hay arrepentimiento, se dice la iglesia, y es su última oportunidad. Si no hay arrepentimiento, es expulsado. Son 3 oportunidades. De hecho, vamos a ver más pasajes. Por ejemplo, Pablo dice que el que cause divisiones, es decir, pecado, amonéstalo 2 veces y después expúlsalo. Es decir, solamente 2 y la expulsión. Es poca tolerancia en cuanto a eso. Ok, gracias. Muy bien. ¿Hay alguna otra duda aquí antes de terminar? En el caso del ejemplo que mencionabas ahorita, de que si un inconverso peca contra uno, pero si no, por alguna razón no se da cuenta, o aunque se hubiera dado cuenta, no vamos a aplicar Mateo 18, pero sí podemos confrontarlo de, oye, hiciste esto. Ya, sí, porque se nos demanda amor a los enemigos, ¿verdad? Sí. No puedes aplicar el proceso de decir, ahora te voy a expulsar, ¿no? ¿De dónde, verdad? No tiene sentido. Pero si le muestras amor, tendrías que hablar con él. Así es, y ahí si aún no acepta o quiere seguir en lo mismo, pues ya es dejarlo, ¿verdad? Sí, si él no reconoce su error y la ofensa es grave o implica un delito legal hacia tu persona, tú puedes acudir a los tribunales, ¿verdad? Si te robó, por ejemplo, y dice que no y tú tienes la evidencia, no estás obligado a decir, pues ya ni modo, porque aún tienes medios para tratar de resarcir el daño. Ya si definitivamente no hay forma, pues entonces soportamos la injusticia. Gracias. ¿Sí? ¿Hay otra? Buenas tardes. A ver, ¿de dónde me hablan? Entonces, ¿se perdona hasta...? Ya, se siente muy raro oír la voz, pero no saber quién es. Entonces, ¿se perdona hasta que se dé evidencia de su arrepentimiento? O sea, ¿no se perdona inmediatamente? Depende. Por ejemplo, si alguien me dice, oye Hernán, perdóname por la forma en la que te hablé, ya no te voy a tratar así, no me di cuenta que te ofendí, ahí hay arrepentimiento, ¿verdad? ¿Y cómo lo sabes? Mira cómo te está hablando, ¿verdad? Es decir, eso se detecta rápido. Pero si un infiel te dice, ya no lo voy a volver a hacer, la primera vez que te lo dice, ¿le crees? Si un asesino dice, ya no voy a matar, ¿le crees? Entonces depende de la situación, ¿verdad? Habrá casos en los que tienes que esperar para ver si realmente hay un cambio. Y hay otros casos en los que inmediatamente se ve. Aunque podemos ser engañados, ¿verdad? Porque quizás alguien te dice, ¿sabes qué? Te ofendí, ya no lo voy a hacer. Y está fingiendo. Nosotros no podemos ver el corazón de esa persona, no podemos saber lo que piensa. Y hay unos muy hábiles para actuar y parecen sinceros. Pero poco tiempo después va a volver a presentarse el problema. Entonces te das cuenta que su arrepentimiento no fue genuino, ¿verdad? Así que en algunas situaciones se requiere tiempo para analizar lo que está sucediendo y otras cosas puede ser muy rápido la manera de corregirse. Muy bien.
¿Una? ¿Queda para una pregunta? No sé quién tiene el micrófono o cómo está. Acá. Buenas tardes. Buenas tardes. En el caso de una familia directa, o llamemos padres e hijos, una relación cercana, donde ya se ve muy afectada la relación en el aspecto de que la integridad de la pareja se ve afectada, por ejemplo, los padres de uno de ellos en el caso. Ahí ¿hasta qué punto debes hacer? Obviamente la pareja es cristiana y la familia cercana a lo mejor no es el caso, pero se están inmiscuyendo que ya está generando conflictos y puede llegar a mayor. Ahí lo prudente es pues que de cortar la relación de plano, o hasta qué punto demostrar amor, o sea, ¿qué es prudente en base a la Biblia con bueno, la definición de matrimonio es: dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿verdad? Se unirá a su mujer. Serán una sola carne. Al ser, primero se especifica que la familia queda a un segundo plano. Serán una sola carne implica que se libera la responsabilidad para con los padres. Ahora hay una responsabilidad primordial, el uno al otro. Ninguna pareja debe permitir que factores externos o personas externas influyan en sus decisiones, a menos que sea consejo bíblico, ¿verdad? Porque sería entender la voluntad de Dios. Y si una pareja ha decidido involucrar a más personas en su situación, eso ya es un error. Tendrían que primero buscar corregirse entre ellos, y entre ellos se tienen que aplicar Mateo 18, ¿verdad? Tiene que hablar. ¿Qué pasa si en la pareja no se arregla? Entonces avanza al siguiente punto, tienes que traer testigos. Porque si los dos son creyentes, son iglesia, y aunque son esposos, son hermanos en Cristo. Y aplica el proceso de Mateo 18. Así que para que se involucren otros, tendría que ser el segundo o tercer paso. Muy bien, se acabó el tiempo, ¿verdad? ¿Hay avisos? Yo también tengo 2 avisos que darles, aparte de los de la lista que me puedan pasar.